Gracias, señor presidente. Respecto a la cuenta, son dos comunicaciones que han llegado a la comisión. La primera de ellas es del vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile. En ella exponen que agrupa a federaciones y sindicatos de distintas regiones: Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, la Araucanía, Puerto Montt y la provincia de Talagante, y que su sector no ha podido ser beneficiado con los distintos mecanismos que el Estado ha activado para en ayuda de la ciudadanía. En lo concreto, solicitan a la Comisión poder exponer sobre su situación y las circunstancias de la situación que los está afectando. También hay otra comunicación, en este caso, de la presidenta de FIDEN, que está referido a las sesiones que ha celebrado la comisión para tratar la situación que afecta a los casinos de juego. Y ellos también solicitan, al igual que en la comunicación anterior, una oportunidad porque ellos quieren exponer respecto de su visión de la situación que atraviesa la industria. Particularmente sobre las características de la industria, su aspecto laboral, la situación tributaria, aspectos deseables de una nueva regulación y la participación de una posible regulación del juego online. Eso es, presidente. Perfecto. Se toma conocimiento. Uh-huh. Entonces pasemos a lo que está pendiente del proyecto. Presidente. Senador Rincón. Antes de pasar al tema del proyecto, creo que hay un tema que como Comisión de Economía debiéramos ver, y es el tema del Servicio de Impuesto Interno y el colapso de la página web estos días a raíz del tema de la entrega de los beneficios. Yo creo que sería de verdad importante saber qué está pasando ahí. No sé si invitar al director o oficiar, pero creo que es algo que obviamente no debiera estar ocurriendo y el servicio debiera estar en condiciones de poder responder. ¿Por qué no oficiamos y preguntar qué es lo que ha pasado y cuáles son las medidas que han tomado? ¿Le parece? Sí. ¿Habría acuerdo, senador Durana? Entró el senador Galilea también, presidente. Senador Galilea. Hola, buen día. ¿Quién lo quiera? Perdón. Se oficiaría el Servicio de Impuesto Interno por preguntarle por el colapso de la página web y cuáles son las medidas que han tomado al respecto. Esto por lo que fueron a senador Rincones por la solicitud para el plan de protección a la clase media, ¿no? Perfecto. Esa es la propuesta. Sí, parece. Oye, ahí podríamos aprovechar de preguntar, porque según me ha llamado gente, para al menos los empresarios de renta presunta, qué sé yo, que en nuestra zona es bastante habitual, parece que se les está haciendo muy complejo el cálculo de cuánto se ha reducido la renta, porque se supone que para acceder al bono se tiene que haber reducido al menos un 30% la renta. Entonces las rentas presuntas se arma el enredo y ahí es donde parecieran estar trabados. Presidente. Senador Rincón. Sin perjuicio de que me parece bien oficial, yo invitaría al director, porque lo que está planteando el senador Galilea es lo que al menos me estará preguntando mucha gente, y hay un tema ahí, entonces sería bueno invitarlo. Está bien, entonces oficiamos e invitamos, esa es la propuesta. Eso. ¿Habría acuerdo? Presidente. ¿Perdón? Sí, presidente. Después vemos cuando... Después vemos la fecha. Sí. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces entremos al proyecto. Lo último, presidente. Hace un par de semanas mandé un oficio a la comisión en relación a la situación puntual que tiene el casino de Arica, que estaba bajo, obviamente, tutela municipal. Luego, en este proceso de transición a la ley, obviamente no hubo oferente, y hoy día hay una situación coyuntural que se vive en la región, dentro del cual vemos que el Ejecutivo no se ha hecho parte, en especial el Ministerio de Hacienda, y la senadora Rincón, que tiene experiencia, había quedado de darle una vuelta
a ese documento para ver qué acciones podíamos realizar como Comisión de Economía. Sí, presidente, yo lo estuve revisando. Yo creo que debiéramos invitar nuevamente yo invitaría al ministro, perdón, al subsecretario de Hacienda, que es el que ve este tema. Yo estuve conversando, de hecho, senador, el otro día con él por todo el tema en general. De hecho, le quedamos de juntarnos a verlo, pero creo que es un tema que debiéramos abordar como comisión, y usted tiene razón. Hay un tema en Arica, pero hay un tema en general en los casinos y lo que está haciendo la autoridad en esa materia. Creo que sería bueno escuchar, presidente, al subsecretario, más que a Podríamos la... dejar una sesión especial con los dos temas, una media hora, una primera parte impuesto interno y una segunda parte subsecretario. subsecretario de Hacienda. No se escucha, presidente. Está muteado. Después vamos a ver los detalles de la agenda para todas estas reuniones. Ya. Pero habría acuerdo al respecto. Ya, entremos entonces en el proyecto. ¿Está bueno el desayuno, senadora Rincón? Me hicieron un quequito. Y como hoy día me quedé acá, aproveché. Adelante. Presidente, cumpliendo con el encargo de la comisión, la Secretaría remitió a todos los senadores, sus asesores y también a los representantes del Ministerio de Economía, como a CERNAC, un documento que contiene las materias pendientes de resolver por parte de la comisión. Yo quiero puntualizar que todas esas materias en alguna sesión quizás en más de alguna sesión han sido abordadas, pero sí, respecto de ellas hubo encargos para nuevas redacciones, para tanto el Ejecutivo como para nosotros como Secretaría, y entonces están contenidas en ese documento. Lo que sí, ese documento... Sí, es un nuevo comparado que tiene 4 columnas, que lo remitimos ayer vía correo electrónico. Trabajemos con ese, ¿le parece? Sí, sin perjuicio, presidente, que quizás me permitiría sugerir, porque es la última materia que vimos en la sesión anterior, son asuntos pendientes, quizás que puedan ser de simple solución. Respecto particularmente del artículo 21, en que la Comisión acogió una propuesta respecto del inciso 9, pero también el senador Galileo y otros senadores hicieron presente que los artículos 8 y 9 estaban íntimamente relacionados y que al respecto era necesario abordarlos los dos juntos. Quizás esa es una materia que se podría resolver fácilmente y después comenzar con una revisión así, con ese orden. ¿Te parece? Perfecto. Jimena tiene la propuesta. Acá hay, claro, una propuesta nueva al Ejecutivo sobre eso. Sí. ¿Van a poner en pantalla? Sí. Ahí está en pantalla. Buenos días a toda la comisión, presidente, por verme. Tal cual como decía Pedro, la semana pasada hubo una buena acogida respecto de la propuesta al inciso 9 del artículo 21, la cual dice relación con el ajuste para evitar que los proveedores ofrezcan productos, pólizas o servicios respecto de obligaciones que están contenidas ya en la ley del consumidor. Pero la senadora Rincón además solicitó que se hiciera una propuesta respecto del inciso 9 del artículo 21, y es aquel que dice relación con la suspensión de las garantías por el ejercicio de una. Así que en la primera parte, que es lo destacado en amarillo, está la propuesta. Y señala, el consumidor podrá optar por ejercer la garantía o los derechos establecidos en los artículos 19 y 20 de esta ley a libre elección. El plazo
que la póliza de garantía otorgada por el proveedor contemple y aquella que se refiere al inciso primero de este artículo se suspenderán durante el tiempo en que esté siendo ejercida cualquiera de las garantías. Se ofrece la palabra. Me parece que quedó súper bien, presidente. No sé qué opinan. Quedaría, perdón, ¿cómo el artículo quedaría con los dos incisos, ¿no? Así es, Esa sí. es la idea. Bien. Están relacionados los dos incisos y son... Oye, la parte final de este inciso significa... ¿Qué significa en la práctica, Jimena? Significa que si entendamos que antes, como estaba redactado el inciso, partía de la base del ejercicio de la garantía convencional. Ahora el proyecto de ley pro consumidor lo que hace es dejar de manera expresa en la ley la libre elección que tiene el consumidor en el ejercicio de las garantías, de la garantía legal y de la garantía convencional. No pueden obligar al consumidor a ejercer una garantía u otra. Eso queda en manos del consumidor. Y en definitiva, al ejercer cualquiera de las garantías, se suspende el plazo para el ejercicio de la siguiente garantía. Porque antes... El tema de la suspensión es el que quiero que me aclaren bien. Si yo llevo al proveedor el refrigerador que se me echó a perder en el ejercicio de la garantía legal, se suspende durante el tiempo en que está siendo reparado el producto el ejercicio de la garantía convencional, que tiene sus propias cláusulas, y además el ejercicio de los demás derechos que corresponden a la garantía legal, cuál es la devolución del dinero o el cambio del producto. O sea, en términos prácticos. Interrumpe la prescripción. Si es que el refrigerador tenía garantía de 1 año para inventar. A los 6 meses se me echó a perder, tuvo un problema y se pasa en taller 1 mes. Yo voy a tener en la práctica la garantía se me prorroga durante 1 mes para yo ejercer los derechos que están contemplados en estos artículos. ¿Es así? Sí, no, el ejemplo no es muy bueno, porque recuerde que la garantía legal tiene una vigencia de 6 meses, antes era 3 meses, y ahora con esta modificación de la ley es de 6 meses. Por lo tanto, debiera ser... Pero los 3 meses. 6 meses, se pasó 1 mes en el taller, 7. ¿Eso sí. es? Sí, Exacto. la interrumpe en el fondo. Exacto. Ya, y respecto de la garantía voluntaria, si es que era de 1 año, pasa a ser 13 meses. Sí. Porque también suspende la garantía voluntaria. Si usas la legal, pues. No, porque en el fondo en 1 año no puede estar haciendo ejercicio de la garantía legal. Ya, pero si yo estoy ejerciendo la garantía voluntaria. No hay nada que suspender, porque si yo ejerzo la garantía voluntaria, en el que tiene una vigencia de 1 año, el ejemplo que usted está dando, ya no hay garantía legal. Dime, presidente, perdón, pero ocúpalo en que las dos puedan jugar, ocúpalo dentro de los 2 meses. Sí, por ejemplo, si yo ejerzo la garantía voluntaria de libre elección, en el plazo de 2 meses que se me echó a perder el refrigerador y fui y ejercí la garantía voluntaria y no la legal. Mientras está reparándose el refrigerador, se suspende el plazo de la garantía y puedo ejercer, ya sea retomar la garantía legal por los otros 2 derechos a los cuales tengo elección en caso de que no me satisface la reparación, o bien hago ejercicio de la garantía convencional que sigue teniendo su plazo completo. Exacto. ¿Ahí sí? Sí, ahí se entiende. Ok. A mí me parece bien, presidente. Ya, pero, perdón, ¿puedo hacer una pregunta, Jimena? ¿Puede explicar bien la relación entre los dos incisos? El primero dice que el consumidor puede optar por ejercer la garantía o derechos establecidos en el artículo 19 y 20.
y después dice que la garantía otorgada por el proveedor no afectará el ejercicio de los derechos del consumidor establecido en el artículo 19-20. ¿Cuál es la diferencia entre no afectará y podrá ejercer? No, es que el primer inciso octavo, dice relación con la suspensión. Lo que se hace es un poco dejar en evidencia y de manera expresa, aunque sea reiterativo, que es también parte de la discusión que se planteó en la comisión pasada, que el ejercicio de los derechos siempre es de libre elección del consumidor y no puede estar condicionado por el proveedor. Pero el inciso 9, a lo que se refiere la segunda parte, es que el proveedor, adicionalmente a la garantía, no puede ofrecer productos, servicios, pólizas que ya formen parte de las obligaciones del proveedor de acuerdo a las disposiciones de esta ley, de la ley del consumidor. Es decir, y en el fondo sigue la lógica de la redacción de la ley de fraude, en el sentido de evitar que el consumidor, por su falta de información, adquiera servicios que forman parte de las obligaciones propias del proveedor, y dejarlo ahí en evidencia como una prohibición. Esa es la diferencia de los dos incisos. Al respecto, presidente, yo quiero advertir que nos vimos, modificamos la parte final, Jimena, porque venía como fue propuesta en la sesión anterior, pero los senadores sugirieron que no fuera en relación solamente a estos artículos anteriores, sino que fuera en conformidad a la ley. Sí, eso se había acordado en la sesión pasada. Sí, estábamos ok. Sí, estábamos ok. Ya, entonces, ¿podríamos dar por aprobado esta propuesta de redacción? Sí, presidente. Perfecto. Yo sí. Ya, entonces vamos a recabar la unanimidad. Sí, el senador Argoe también. Perfecto. De respecto de los dos incisos. Pero Pedro lo está viendo, ¿no? Sí, yo los veo los cinco senadores. Pedro tiene que, ya, unánime entonces. Unánimes, los dos incisos. Gracias, perfecto. Hacemos la siguiente. Perfecto. En la sesión anterior, la comisión también comenzó, o debatió respecto de la proposición del artículo 39D, respecto de los productos de tarjetas de crédito, líneas de crédito que los bancos les ofrecen a los estudiantes de establecimientos de educación superior. Pero la verdad es que se dio un buen debate. No sé si la comisión quiere terminar eso o comenzamos con la revisión de los demás asuntos pendientes en orden correlativo. Ahora Jimena tiene una nueva propuesta. ¿Ya? Sobre la materia. Entonces vamos a la propuesta. Ya. Bueno, presidente, por su intermedio, tal cual como quedó la discusión de la sesión anterior, el problema era cuál iba a ser el criterio. El criterio era por edad de las personas a las que se le estaba ofreciendo un producto de carácter financiero, o bien por el lugar en el cual se ofrecían este tipo de productos para de plano condicionarlo y evitar el endeudamiento de los universitarios, que era el problema que en el fondo se quiere resolver. Entonces, la opinión de la comisión fue dirigida más bien al lugar en el cual se ofrecían este tipo de productos. La propuesta dice: para la celebración de operaciones de crédito de dinero en establecimientos de educación superior, los proveedores de servicio financiero deberán, previamente a la celebración del respectivo contrato financiero, analizar la solvencia económica del consumidor. Para dicho análisis, el proveedor deberá evaluar los antecedentes relativos exclusivamente a su situación financiera personal, obtenida a través de medios adecuados a tal fin, debiendo además informar al consumidor el resultado de dicho análisis. Asimismo, el proveedor deberá asistir al consumidor entregándole previamente a la oferta de un producto financiero y a su costo una guía de educación financiera. Un reglamento dictado conforme al artículo 62 de esta ley fijará el contenido de esta guía y será puesta a disposición de los proveedores en el sitio electrónico del Servicio Nacional del Consumidor. Presidente. Senador Arboe. Gracias, presidente. A ver, yo creo que en la redacción, si bien avanza respecto a lo que hayamos tenido en la discusión, creo que todavía mantiene ciertos elementos de duda respecto de qué tipo
se le tiene que exigir, cómo se evalúa el patrimonio, etcétera. Yo sería mucho más simple. El objetivo que teníamos en vista cuando se presentaron estas indicaciones era evitar el sobreendeudamiento de los estudiantes. Entonces, si quizás la redacción del nuevo 39D dijera algo así como: se prohíbe la oferta de productos financieros en establecimientos educacionales. Punto. Acabó. Nada de cómo tiene que evaluarse, porque uno entra en un elemento subjetivo de evaluaciones con antecedentes que sabemos que ni siquiera tenemos deuda consolidada. Entonces, yo sugiero la prohibición absoluta. Se prohíbe la oferta de productos financieros en establecimientos educacionales. Se acabó. Te ofrece la palabra. Yo comparto un poco lo que plantea el senador Gómez, pero el otro día vi que hay hay campus universitarios que tienen sucursales bancarias en su interior. Presidente. Entonces, no sé si esa redacción podría impedir que tuvieran esas sucursales bancarias. Presidente. Senador Rincón. A ver, yo coincido con usted, de hecho, iba a plantear justo el mismo punto. Esto no obsta que sigan proliferando los stands en las facultades, en las universidades para captar estudiantes sin informar riesgo sobre el endeudamiento temprano. Incluso hay facultades que tienen bancos, por ejemplo el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Entonces es un tema. No sé si se cierra yo creo que no se cierra con esto. Pero con la redacción, o sea, el banco puede seguir funcionando para hacer transacciones, pero lo que no puede ocurrir es que se haga oferta de servicio financiero a estudiantes. Punto. ¿Pero lo cierra la redacción? Yo creo que sí. O sea, el momento que tú dices que no se pueden realizar ofertas de productos financieros en establecimientos educacionales, inmediatamente lo que tienes es que esas sucursales de banco podrán seguir operando. O sea, no podrían haber stands. Pero podría tener un stand que, no sé, que te podría tener un cajero automático, está claro, pero ofrecer productos financieros, no. Porque si no, ojo, en la redacción que estaba propuesta y la que estábamos discutiendo, hay todo un alambicado sistema de evaluación de riesgo. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Tú crees que la persona que está en el stand ahí sabe cómo evaluar un riesgo de crédito? Es un vendedor. Por eso lo estoy diciendo, justamente claro. por eso. Claro, por eso yo lo que sugiero es que se prohíbe, punto. Claro. Tiene que ser así de tajante. Y si hay una sucursal de banco, como dice Álvaro, como dices tú, dentro de la universidad, está bien, la sucursal puede seguir funcionando perfectamente, pero no puede ofrecer sistemas de crédito, o sea, sistemas financieros, instrumentos financieros. Podrá ofrecer, desde mi idea, crédito hipotecario, que tampoco lo va a hacer dentro de la universidad, no es atractivo, ¿te fijas? Podrá tener un cajero automático, pero hacer transacciones, depósitos, pero ofrecer tarjeta de crédito. Presidente. Senador Durana. Sí, comparto en relación a lo que plantea el senador Alboe, fundamentalmente en lo que son operaciones de crédito, pero sí pueden realizar operaciones comerciales en torno a tarjetas de débito, que son muy importantes para estudiantes universitarios, dependiendo obviamente del tipo sucursal. Si es el Banco del Estado, mayoritariamente la gente tiene cuenta RUT. Si es otro banco, bueno, serán fundamentales los cajeros automáticos, pero los circunscribiría fundamentalmente a ofertas de operaciones que generen crédito o endeudamiento a los estudiantes universitarios. Ya, pero deberíamos trabajar una redacción bien precisa para que quede debidamente regulado. Podríamos pasar al artículo siguiente y vamos a trabajar una redacción sobre lo que pendiente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora podemos trabajar con el nuevo documento, presidente. Y ahí Perfecto. iríamos haciendo un barrido de todos los asuntos pendientes. Quizás, presidente. Sí, adelante. Sí, respecto al mismo punto, yo creo que hay una observación muy pertinente. Es que el objetivo es evitar el endeudamiento de estudiantes. Entonces habría que hacer una redacción en la cual, más allá del establecimiento donde se instalen,
se prohíba darle, ¿cómo se llama? Darle crédito a los estudiantes. ¿Por qué lo digo? Porque podría ocurrir, esa ley está la trampa, que un banco no se instale en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, pero se instale en la casa al lado. Podría pasar también. Ahora, eso nos abre toda una discusión respecto de, nuevamente, cómo se evalúa el riesgo de crédito. Yo creo que habría que hacer dos cosas. Uno, prohibir que se instalen dentro del establecimiento educacional con el objetivo de evitar la oferta a estudiantes. Que sean dos cosas juntas. Ya, entonces vamos a trabajar esa propuesta. Presidente, muy breve un comentario. Director. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer, digamos, que ya hemos retomado rápidamente la tramitación de este proyecto. Y respecto de este punto, presidente, solamente quería comentar que durante la tramitación de la ley 20.555 se discutió en esta misma comisión de Economía del Senado este específico tema. Y los argumentos que recuerdo que se dieron en su momento es que existían distintas universidades que operaban con formas de campus que estaban más alejados de los centros urbanos y que tenían sucursales disponibles no solamente para los estudiantes, sino que también para los funcionarios, para los académicos y también para estudiantes de posgrado. Entonces es una discusión que se dio en su momento, finalmente se desechó el limitarlo de forma tan clara como se establece ahora, y por eso que es importante quizás estudiar un mecanismo que no pueda afectar a terceros, digamos, a quienes no son estudiantes, que trabajen en estos campus, sobre todo cuando, a diferencia de los campus que más conocemos, digamos, muchas veces están mucho más cerca de otro tipo de oficinas bancarias o financieras, y por tanto puede generar también un problema para este tipo de académicos y funcionarios, entre otros, digamos. Esa fue la discusión que se dio en su momento, y de hecho los campos que ustedes señalan también se plantearon el año 2011 cuando se dio esta discusión, presidente. Eso es lo que quería acotar. Perfecto. Bueno, empezamos a trabajar la propuesta. Pedro, ¿puede introducir el nuevo tema? Sí, introduzco. Presidente, sabemos que este proyecto referido a incentivar la protección de los derechos de los consumidores tiene dos artículos fundamentales. El primero, con el cual vamos a retomar desde el comienzo, son modificaciones a la ley 19.496 sobre derechos normas de protección de los derechos de los consumidores. Y lo que está ahí en pantalla es una modificación que la Comisión ya abordó respecto del artículo 3º, que son derechos y deberes básicos del consumidor. Particularmente se introdujo esa letra G, que está en la cuarta columna, y también en la página siguiente se incorporó un inciso 3º, que es el que está indicado, dice, son derechos de todo consumidor los consagrados en leyes y reglamentos y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de sus derechos. Esa, como ahí se señala, es la indicación 2bis, que fue aprobada por unanimidad, con modificaciones por unanimidad en una sesión anterior. Respecto a este punto, el director del CERNAC anunció una propuesta sobre arbitraje de consumo, que era un elemento contenido en una indicación del senador Durana, que en su oportunidad retiró, pero sí quedó el tema y el director del CERNAC planteó esta posibilidad. Se ofrece la palabra. Presidente, por su intermedio. Sí, adelante. Presidente, quería recordar que se había aprobado la posibilidad de que expusiera el profesor Eduardo Jiquet, que él, como señalaba, que más ha estudiado los temas de arbitraje de consumo, pero sobre todo en relación a una disposición que actualmente existe en el artículo 16 de la Ley del Consumidor, que restringe el acceso a la justicia a los consumidores. La verdad es que él ha hecho investigaciones al respecto y en eso había acuerdo, y entiendo que él también está disponible para venir. No sé si podemos gestionar que concurra en la sesión de hoy o en la sesión siguiente para explicar esa restricción que afecta a los consumidores en nuestro país desde la perspectiva del acceso a la justicia, y que eventualmente podría tener una bastante mejor reacción.
Perfecto. Cuando pueda sumarse a la sesión esta la próxima, lo escucharemos. Perfecto. Entonces usted, director, queda encargado de contactarlo. Yo lo voy a contactar, presidente, para que nos pueda exponer su visión sobre este articulado. Ya. Perdón, esto que se aprobó por 4-0, Pedro, sí, está rara la redacción porque dice relativa a la protección de los derechos, sus derechos. de sus derechos, sí, tiene razón. De sus derechos. ¿Cómo? Pero hay un error ahí. Sí, estoy de acuerdo, La protección de sus derechos, punto, de ¿no? sus derechos, sí, exacto. Ya, perfecto, eso ya está aprobado. Sí, está aprobado. Ya, entonces escucharíamos en su momento el profesor y tendríamos que resolver cómo procedemos con este tema que se va a hacer una propuesta respecto de arbitraje. Ya, avancemos. Después, otro tema pendiente en la página siguiente respecto al artículo primero, numeral 2. Fue una materia que se debatió bien en profundidad sobre el derecho de retracto. Lo acordado por la comisión, una vez más, está en la columna, en la cuarta columna, en la columna de la derecha. Hubo una modificación al encabezado para reforzar este derecho de retracto, en el sentido que el consumidor no tiene que, o sea, para ejercerlo no tiene necesidad de expresar un motivo, una causa. Y por otro lado, la comisión también aprobó sustituir completamente la letra B sobre los contratos celebrados por medio de electrónico, etcétera, y distinguiendo si se trataba de productos o de servicios. ¿Pero qué es lo pendiente? Lo pendiente es lo que viene en la página 9. Ya, vamos a lo pendiente entonces. Claro. Porque al final, una vez que ya fue aprobada esta indicación, sí, el retrato de las compras presenciales. Exacto. ODECU planteó considerar el derecho de retracto para compras presenciales en casos excepcionales, como promociones agresivas u ofertas. Yo lo sinteticé como para levantar el tema solamente. Sí. Sobre esto, pido la opinión de la comisión. Yo creo que deberíamos regular esto, pero por economía procesal, quisiera saber si hay mayoría en ese sentido o no, porque si no lo hubiera, pasaríamos a otro tema. Ofrezco la palabra. Presidente, yo creo que está bien inspirado. Lo que pasa es que esto nos abre una discusión completa respecto de la aplicación del retracto en compras presenciales. Salvo que el director del CERNAC considere que esto es muy importante, mi percepción es que esto nos abre una discusión mucho más amplia. No sé qué opina usted, presidente. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Senador Boe. Perdón, senador Galilea. Yo, como había dicho, creo que en la reunión pasada y en la antepasada y en la antepasada, yo creo que el retracto está acá, como lo tenemos considerado, es específico a las compras por medios digitales, porque la compra presencial tiene otros derechos que están específicamente establecidos y va a ser siempre distinto, aun cuando uno vea la muestra presencialmente y le manden después de bodega directamente a la casa, uno vio el producto, sabe perfectamente lo que está comprando y por lo tanto me parece que lo lógico es que la compra presencial, independiente de que se pueda teorizar, que sobre esto, la compra presencial sigue reglas distintas. Abrir el retracto para la compra presencial, yo creo que es una cuestión que puede generar efecto gigantesco, probablemente no en Falabella, que es lo que a lo mejor muchos tienen en mente. Para el pequeño comercio, yo creo que es una situación absolutamente invivible. O sea, yo creo que aquí se entraría a producir un desequilibrio de magnitudes relevantes. Así que yo, en mi opinión, debiéramos mantener el retracto donde está situado hoy y las compras presenciales con los derechos que también tenemos establecidos hoy y ya aprobados en la ley de protección al consumidor. Vamos a seguir recabando la información para tomar una decisión. No sé qué opinan los otros dos senadores que no han opinado. Perdón, presidente, que tuve que salir a contestar una llamada.
Lo que está en azul es lo que quedó pendiente. El senador Galea ha planteado que considera que, perdón, el senador Gómez plantea aquí un tema que es importante a considerar, pero que podría abrirse, digamos, una caja Pandora en su regulación, y el senador Galea ha planteado que más bien es contrario porque tiene una naturaleza distinta. Entonces estamos regando la información para ver si en mayoría para meternos en este tema o no. ¿Cuál es el, Senador Durán, digo yo, por economía procesal. presidente, cuál es el argumento ¿El argumento de qué? para poner esto? Lo que pasa es que hay veces, cuando hay ¿cómo es la expresión, Pedro? Ahí usted me puede corregir. Sí, promociones agresivas, ofertas, y lo que promociones agresivas, ofertas. Sí, y planteaba también en otras regulaciones se establece el derecho a retracto, incluso las compras presenciales. Yo lo aceptaría, yo creo que es un tema a discutir. Y lo otro es cuando el consumidor no tiene acceso al producto. Porque inmediatamente de la compra presencial no puede comprar algo que esté en una caja. Y no lo puede. No puede el producto. Esas serían como las dos posibilidades. Presidente. Adelante. Sí, efectivamente habría que evaluar muy bien cuáles son esas compras presenciales en casos excepcionales. Porque yo coincido en que una compra presencial es aquella en que efectivamente el cliente vio el producto, está en el local comercial y obviamente también está sujeto a las normas de la ley del consumidor. Caso contrario, es la persona que está hoy día en situación de pandemia comprando o adquiriendo un producto de manera digital. Por lo tanto, tendríamos, al menos sería interesante saber cuáles podrían llegar a ser esos casos excepcionales, porque promociones agresivas recibimos todos los días. Ya. Ahí estamos 3-2, digamos, en términos de meternos en el tema, en esta oportunidad. Eso no está que se pueda regular después. 3-2 en contra. Entonces, pues, deberíamos pasar a otro tema, por economía procesal. A ver si después le podemos dar una vuelta. ¿Perdón? Ya. Sí, no hay indicación, pero fue una sugerencia de eso. A mí me parece que es un tema que podríamos regular. Comparto lo que planteamos la señora Rincón. Pero, como estamos trazando el proyecto, vamos a pasar a otro tema. Si es que hubiera una propuesta concreta la podríamos analizar, pero está claro que por el momento no habría mayoría para poder meternos en el tema. ¿Sí? Momento reciente. No, para efecto de evitar consecuencias posteriores, yo conozco cómo son estas cosas. No es que yo me ponga el debate. Si la comisión considera que estamos disponibles para abrir la discusión, abrámosla. Yo feliz. Lo que quiero decir es que tengamos conciencia de que abrir una discusión de esta naturaleza implica un conjunto de estudios técnicos para ver cuáles son las consecuencias prácticas de esto. Entonces, no quiero que aquí se interprete que yo estuve, porque yo conozco a los actores, probablemente van a decir, no, es que dio el voto con la derecha para que no se discutiera esto. Eso no es así. No, sí. Yo soy partidario de que si vamos a discutir esto, oye, no, es que uno tiene años de experiencia en esto, presidente. Entonces, hagamos lo siguiente. Si usted como presidente toma la decisión de discutir este proyecto, fantástico, hagámoslo, pero tendremos que hacer las audiencias correspondientes, ver con los expertos qué significa esto desde el punto de vista del impacto, para no tomar una medida que pueda ir en contra de la lógica de la reactivación de la economía. Nada más que eso. Y me parece fantástico, insisto, que demos esta discusión, pero démosla con fundamento. Perfecto. Vamos a avanzar entonces al otro tema. Y si hubiera una propuesta concreta, la analizaríamos en su mérito. Perfecto. Este tema es relativo al artículo 12C, que es un artículo nuevo en la ley del consumidor, que viene en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, también en la aprobación general por el Senado. Respecto a esta materia, la Comisión no ha tenido ningún pronunciamiento. Sí realizó distintas sesiones, invitó también a distintos actores, tanto del gremio de automóviles como de motocicletas, y acá hay una propuesta de la mesa de asesores.
respecto de sustituir el artículo C del proyecto de la Cámara y aprobado final por el Senado por este otro. Si quiere, doy lectura. Es una garantía especial para los vehículos nuevos. Dice, los proveedores de vehículos nuevos deberán informar al consumidor de manera clara e inequívoca antes del perfeccionamiento del contrato de compraventa o del arrendamiento con opción de compra, el listado de todas las mantenciones obligatorias que deberán realizarse al vehículo para mantener vigente la garantía voluntaria del mismo, así como también un listado de todos los talleres o establecimientos de servicio técnico autorizados donde se podrán realizar dichas mantenciones. Si la reparación de un vehículo por el ejercicio de la garantía legal o voluntaria conlleva privar de su uso al propietario por un término superior a 5 días hábiles, el proveedor deberá proporcionar al consumidor otro vehículo de similares características mientras dure la reparación. Sí, perdón, el inciso segundo habría que agregar por razones no imputables al consumidor. Perdón, Pedro. Sí, perfecto. No sé si el resto de la comisión está de acuerdo, pero el inciso segundo habría que agregar por razones no imputables al consumidor. Porque si se retrasa, pero hay que decir, un vehículo, si la reparación de un vehículo por el ejercicio de una garantía legal o voluntaria conlleva privar el uso del propietario por razones no imputables al consumidor, por un término superior a 5 días hábiles. Es decir, si no era implícito, ¿ah? No estará implícito eso, no estará implícito esa idea. Está implícito, yo no sé si está implícito. Está claro que el consumidor, si por un problema al consumidor se retrasa, él lo puede decir, mire, ¿sabe qué más? Proporcione un vehículo. Yo no creo que esté implícito. Ya. Eso respecto al inciso segundo. Se ofrece la palabra respecto a los dos incisos. Presidente, yo me veo la obligación de hacer presente una petición de la Asociación de Motocicletas, de importadores y distribuidores de motocicletas, respecto del término vehículo del inciso primero. Sí, está claro. Ellos lo plantearon. ¿Cómo quedaría ahí? Es que yo no sé por qué las motocicletas no van a estar en la norma. Si estamos hablando de una norma que es súper simple. No sé cómo se considera el concepto de vehículos, presidente, por eso yo creo que es la pregunta. Vehículos motorizados considera a las motocicletas, a las motos. Pero la pregunta es ¿por qué habría de excluirse a las motos de esta? La pregunta es ¿por qué habría de excluirse a las motos de esta norma? Presidente. Sí. ¿Y las bicicletas eléctricas? No están consideradas como medio de transporte. ¿Ah? No están consideradas como medio de transporte hoy día, no están reguladas por la ley. Yo sé esto, pero aquí estamos hablando de garantía. Ya, pero estos son vehículos motorizados, ¿no? Claro, y establece una definición de vehículos motorizados que incluye a lo que son técnicamente vehículos, a lo que son camiones, buses, motocicletas. Perdón. Pero la bicicleta ha quedado fuera siempre de toda regulación. No, a ver, no estoy hablando de el tema de vehículos motorizados, estoy hablando de dónde quedarían comprendidas las bicicletas eléctricas o las bicicletas, ni siquiera eléctricas, en esta ley. ¿En cualquier otro producto? Claro, y estarían amparadas por el derecho de retracto, todo lo que hemos conversado hasta el minuto. ¿Y con las garantías? Claro, como producto. ¿Es para la historia de la ley? Sí, es un producto, claro. Con las dos garantías, con el tema de la suspensión del plazo, con todo lo que vimos recién. Perfecto. Ahora, esto es una tremenda discusión que siempre se ha dado, los furiosos ciclistas plantean por si se considera un medio de transporte en otros países. Es otra discusión.
¿Podemos leer de No sé nuevo la la palabra. propuesta? ¿Ah? ¿Podríamos leer de nuevo la propuesta? Sí, podríamos leer. Los proveedores de vehículos nuevos deberán informar al consumidor de manera clara e inequívoca antes del perfeccionamiento del contrato de compraventa o de arrendamiento con opción de compra el listado de todas las mantenciones obligatorias que deberán realizarse al vehículo para mantener lo que pasa es que, perdón, que aquí justo me está tapando. Pueden subirlo un poquito para mantener la garantía vigente. Para Para mantener vigente la garantía voluntaria del mismo, así como también el listado de todos los talleres o establecimientos del servicio técnico autorizado donde se podrá realizar dicho mantención. La verdad es que yo había planteado que había que eliminar lo de la garantía, porque por vía convencional, alguien podría decir, mire, mi garantía solo se hace efectiva en la medida que usted haga las revisiones y mantenciones ante estos servicios autorizados. Pero ahora le estamos dando rango legal. Entonces yo planteé que habría que eliminar la mención a las garantías en la sesión pasada. Y por tanto, esto es una mera obligación de información. A eso está reducido. Entonces, si una mera obligación de información, la pregunta es ¿por qué habría de excluirse a los vendedores de moto? O sea, yo le vendo la moto y no le digo dónde hay que hacer las mantenciones, cuáles son las mantenciones que hay que hacer, ni nada por el estilo, porque una moto y no un vehículo. O sea, ya bajamos completamente el perfil de la obligación. Está más agua que le echamos agüita al caldo para que fundiera más, y resulta que, sin embargo, vamos a excluir las motocicletas. A mí ese argumento no me convence. Y yo pienso que la preocupación de ellos era respecto de la norma que está contenida en el proyecto aprobado por la Cámara y por el Senado. Presidente. Adelante. O sea, yo creo que esta propuesta está muy mínima. Entonces, yo la haría más contundente, pero si vamos a probar una norma mínima, ¿por qué habríamos de excluir a las motos? Jimena, adelante. Sí, presidente, por su intermedio, solo me gustaría como resaltar cuáles son los avances que significa esta norma, ya que primero hay que señalar que en ninguna legislación comparada existe una regulación específica en materia de garantía que se refiera exclusivamente a los vehículos, por lo tanto ya es un avance. Lo otro, el hecho de que se establezcan nuevas obligaciones de información para el vendedor, otorga antecedentes que a juicio nuestro son bastante relevantes a la hora de la decisión de compra de parte del consumidor, porque evidentemente el consumidor va a tener a la vista la cantidad de mantenciones que le tiene que hacer al vehículo, así como también la disponibilidad de talleres autorizados en los cuales puede realizarlo. Por lo tanto, es un elemento de juicio que te va a hacer tomar la decisión de si me compro un vehículo de una marca u otra, y eso es información que hoy en día no es obligatoria para el vendedor. Además, los servicios autorizados entendemos que los certifica el fabricante, que es quien es el que otorga la garantía voluntaria. Por lo tanto, es importante que el hecho de que se obligue al vendedor a informar el listado de talleres y mantenciones escapa del vendedor. El vendedor no va a poder manipular la información respecto de cuáles son los talleres autorizados o no, y la información va a ser directamente del fabricante a el consumidor. Entonces, al tener este nuevo elemento de análisis, creemos que es un avance que hoy no tenemos y que es muy importante. Y bueno, lo otro es que la garantía legal es aplicable en el caso de los vehículos según las reglas generales, por lo tanto ya tenemos una ampliación bastante considerable de la garantía legal, sin perjuicio de la garantía del fabricante, que en el caso de los vehículos es mucho más extendida, pero la garantía legal hoy día, con la nueva modificación de la ley, alcanza los 6 meses, lo que es un tiempo bastante extenso en el cual el consumidor va a poder optar porque le cambien el vehículo, porque le devuelvan el dinero o porque le reparen el vehículo. Por lo tanto, ya la cantidad de beneficios que va a recibir el consumidor versus lo que existe en la actualidad es considerable. Gracias, Jimena. Miren, yo la verdad es que no comparto la indicación y me inclino porque aprobemos o lo que aprobó el Senado en general
o que consideremos las indicaciones de los senadores Durana y Galilea, que son las que están en las otras dos columnas. Porque creo que lo que aquí se establece es la obligación de informar dónde tiene que hacer las mantenciones. Eso. Es como, casi mínimo. Lo que aprobó la Cámara de Diputados, lo que aprobó el Senado General, es la necesidad de que pudiera elegir libremente los servicios técnicos para hacer efectivas las garantías de los artículos 19 y 20, y estos podrán ejercer dentro del plazo de 2 años o hasta 100.000 kilómetros. O sea, es una garantía extendida respecto de la garantía general que establecía en esta ley, que es de 6 meses. Y que se cumple por plazo o por kilometraje. Y bueno, y está la propuesta complementaria que presentaron los senadores Durana y Galilea. Senador Arboe. Y la senadora Rincón también. Senador Rincón planteó otra, pero no es que. Hasta acá. El senador Rincón planteó otra que viene después, que no alcanza a leer. Sí, senador presidente. A ver, yo creo que efectivamente, tal como está quedando, más bien aquí se circunscribe una obligación de información. No es una obligación, no es un derecho que amplíe la garantía. Ahora, lo que sí me preocupa, yo estando de acuerdo en que las garantías pueden ejercerse por un plazo, 2 años, 100.000 kilómetros, etc., lo que me preocupa es cómo establecemos un mecanismo donde nos aseguremos que las mantenciones se hagan en servicios técnicos autorizados. Porque el problema que tenemos hoy día es que los servicios técnicos autorizados muchas veces están vinculados a la marca, o hay un conjunto de temas de libre competencia. Nosotros estamos hablando desde el punto de vista del consumidor. A mí lo que me preocupa es que alguien compre un vehículo y después lo lleve al taller de 10 de julio, digamos, le dejen mal reparado el vehículo y después diga, ya, sé que voy a comprar la garantía. Cuidado, eso es un problema, porque eso nos podría ocurrir en cualquier ámbito de la vida. Si usted va a un determinado tipo de servicio, digamos, después va a ser muy difícil que si no logra garantizar que ejerció el producto o que llevó el producto en condiciones adecuadas, le devuelvan su dinero. Entonces, esa es mi preocupación. Y ahí, ojo, yo creo que el tema de las motos es relevante, porque efectivamente, a diferencia de un vehículo que sigue siendo igual delicado, pero en el caso de las motos, chuta, una mala mantención, imagínate si te diga salir una rueda. Llevarte la moto a un taller para ahorrarte la plata, a un taller más barato, y se salió la rueda y el tipo se murió. El accidente en moto, la carrocería es la persona. Entonces, esta discusión no es menor. Si vamos a establecer la posibilidad de que alguien lleve el vehículo, en términos amplios, a cualquier servicio sin ningún tipo de certificación, yo creo que ahí se podría eventualmente cometer un riesgo. Estoy consciente de los problemas de libre competencia. Yo no sé si sea resuelto de esta ley resolverlo. Hay que resolverlo, sin duda, pero me preocupa, como digo, que abramos la puerta a que las mantenciones se hagan en lugares donde no tengan ningún tipo de certificación y después queden en malas condiciones. Y si hay algo de lo cual el mercado chileno, automotriz chileno, puede jactarse a nivel internacional, me refiero principalmente en América Latina y el Caribe, es que las revisiones técnicas a lo menos garantizan que los vehículos que están transitando tengan condiciones de seguridad, que no ponen en riesgo a esas personas que los conducen y a terceros. Eso es, presidente. Presidente, por su intermedio. Sí, director. Muchas gracias, presidente. Yo solamente a nombre del SENAC comentar 3 aspectos. El primero es que en Chile, efectivamente, en materia de vehículos motorizados, es uno de los mercados más abiertos del mundo. Eso significa que entran prácticamente todas las marcas que existen. Y por tanto, elevar el estándar de información a los consumidores es algo tremendamente valorable que logra este inciso primero, artículo 12C. Y hay que recordar que aquí lo que ocurre es que hay una triangulación de información. Hay una lógica de agencia por la cual el vendedor no entrega toda la información respecto del importador, del fabricante, en relación a cuáles son las condiciones de las garantías que ofrecen los fabricantes. Esa información no la entrega porque el vendedor quiere vender, presidente, y ese es el incentivo que tiene y por tanto no entrega información que es de un tercero. Por tanto, yo creo que es muy valiosa este precepto en términos de establecer un estándar de información básica comercial en relación a una gama tremendamente
variada de productos donde el consumidor no tiene acceso a la información al momento de la compra en relación a estos aspectos que están aquí tratados. Por otra parte, en relación a las garantías, me gustaría que escucháramos también a la profesora Barrientos, que lo cierto es que escribió un libro en relación a las garantías, lo ha estudiado. Entonces, yo creo que también es importante entender qué ocurre en el mundo respecto al tema de garantías relacionadas con vehículos. Según el levantamiento que nosotros hemos realizado, no existen garantías específicas legales en relación a vehículos motorizados en las legislaciones en sistemas comparados, pero me gustaría dar el paso a lo que ella puede decir. Y para terminar con el tercer punto, para nosotros es tremendamente valioso que exista esta información, entendiendo que alguna, y quizás la reacción se podría perfeccionar. Yo sé que lo trataron los asesores latamente en una reunión de la semana pasada, pero cuando se refiere a las mantenciones obligatorias, lo que quiere decir es que aquellas que están condicionadas con la garantía voluntaria o aquella que otorga normalmente el fabricante. Insisto, esta información de un tercero que el vendedor tiene que poner a disposición, le guste o no, digamos, de cuál es el estándar que el fabricante, que tiene un vínculo directo con el importador, hace extensiva a todos los consumidores, sea que esto lo sepan o no. Entonces, tener esa información precontractual definitivamente establece un estándar que nunca ha existido en nuestro país. Nosotros lo podemos ver de los reclamos. Recordemos que la garantía, y sobre todo la asociada a vehículos que tienen un mayor valor dentro de los bienes que compran los consumidores, es tremendamente conflictiva en términos de reclamo y del ejercicio de acciones individuales, principalmente por parte de los consumidores. Por eso yo creo que es valioso. El precepto viene de buena forma a resolver un vacío que existe hoy respecto a la información en relación a estas condiciones en las cuales se otorgan esta garantía voluntaria. Y por último, me gustaría que la profesora Barrientos nos explicara algo que insisto, ha escrito libros, o sea, realmente yo creo que es bueno tener en consideración qué ha dicho la doctrina y cuáles son los sistemas comparados en relación a este punto, presidente. Muchas gracias, director. Antes de dar la palabra a la señora Barrientos, yo quisiera decir un par de cosas. Lo primero, aquí tenemos dos alternativas. La alternativa, el gobierno presentó una indicación para eliminar este artículo. Esa es la postura del Ejecutivo. Y ahora se abre a un artículo que lo que hace es establecer un deber de información. Si finalmente optaron por el deber de información, solo por el deber de información no tendría sentido sacar a las motos, pero sí habría que precisar que son vehículos motorizados, porque la definición de vehículos de la Ley de Tránsito, artículo 46 me parece, señala que es medio motorizado o no motorizado, sobre el cual y por el cual toda persona u objeto puede transportarse o ser transportado por una vía, o sea, incluiría hasta las bicicletas, lo que sería absurdo en este caso. Entonces, si vamos a tener solo un deber de información, deberá incluirse obviamente los automóviles y las motos, porque solo deber de información, pero debería incorporarse las mantenciones y los precios estándar de una mantención, porque cuando la persona compara precio del auto y además cuánto le cuesta la mantención. Es un elemento que se tiene a la vista. Y este segundo elemento es casi alogímetro. Uno dice, no, este auto no me lo voy a comprar porque las mantenciones son muy caras, pero no puede comparar números con números. Si compara números con números, puede tomar una decisión más informada. Entonces, si la opción fuera la opción, podríamos decir, leve, de regulación leve, que propone el Ejecutivo, que no olvidemos que estaba por eliminar la norma, al menos debiera permitirse informarse cuáles son las mantenciones estándar y cuál es el precio estándar de una mantención. Independientemente puede haber cambios de acuerdo a un defecto que pueda tener un vehículo producto del uso o cualquier otra consideración. Pero permite comparar precio con precio. Eso es lo primero. Yo más bien soy partidario de lo segundo, lo que voy a mantener ahora, que es mantener una regulación similar a la que aprobó el Senado en general o que aprobó la Cámara y ver cómo incorporamos las indicaciones de los senadores Galilea, Durana y Rincón. En ese caso sí deberíamos discutir si incorporamos o no a las motos, porque como una regulación más estricta, una posibilidad podría ser reemplazar la palabra vehículo por automóvil. Y en ese caso habría que precisarse con esa palabra que ya excluía las motos. Porque aquí ya estamos hablando de una regulación que es mucho más estricta sobre la base de lo que se planteó en las sesiones anteriores. Pero yo me inclino más bien por esta otra regulación, que vaya más allá del deber de información. Sobre esto se ofrece la palabra. Presidente, muy breve, un alcance solamente a su ¿Sí? comentario. Que efectivamente la información perfectamente completa para el consumidor sería tener también acceso a los precios.
pero recordemos que aquí se da una lógica de agencia, donde el que presta el servicio no es el vendedor del producto, sino que un tercero. Por tanto, que informe precios de terceros van a tener una serie de inconvenientes quizás para el consumidor de entender que esos son precios que están comprometidos en la compra, y lo cierto es que no es así. Para entender la lógica de este tipo de operación de sistemas de agencia, es similar a lo que ocurre en los colegios particulares pagados, donde sería el colegio que le dice qué textos tiene que comprar, pero los precios los ofrecen las editoriales y los intermediarios. Por tanto, creemos que si se incorpora el elemento precio, si bien es mayor información para el consumidor, va a tener el problema de entender que está incorporado como un elemento contractual, lo cual no es así, porque finalmente es un tercero que presta el servicio, y creemos que eso puede terminar perjudicando la percepción de información que no sería ni veraz y oportuna en términos del consumidor. Por eso creemos que el estándar de por lo menos entender que tiene disponibles estos servicios y cuáles son los servicios que tiene que contratar, y que el consumidor incluso puede cotizar de forma previa a adquirir el vehículo, creemos que satisface el estándar mínimo de información precontractual que se requiere respecto a los elementos, características esenciales de este producto. Pero entendemos lo que usted plantea en términos que entre mayor información es mejor, y los precios claramente que es una característica muy relevante. La diferencia es que el vendedor no es necesariamente el que lo maneja, y porque no es el proveedor de ese servicio en particular. Ese era el comentario que quería hacer, presidente, además de reiterar que en relación al punto tratado con las garantías, que la profesora Barrientos nos puede ilustrar en algo en ese sentido. Profesora Barrientos. Gracias, presidente, por su intermedio. Simplemente como hacer un paralelo respecto de las regulaciones que se plantean. El punto respecto de la regulación de los automóviles, como se decía, efectivamente es inédito en las tradiciones comparadas que conocemos, ¿no? La garantía legal en general se regula para todo tipo de bienes y para todo tipo de servicios sin hacer ninguna distinción de ninguna clase de ellos. Por esta razón, se celebra desde ese punto de vista que se quiera regular un ámbito especial, pero cuando se regula un ámbito especial también hay que tener una especial preocupación por el tipo de regulación, y en el fondo lo que se está regulando en las propuestas que se están exhibiendo en este momento es un tipo de garantía especial, que es la garantía voluntaria, que hay que además hacer un esfuerzo de compatibilización con la nueva regulación propuesta con la garantía legal. Por eso es que entendemos que el tema de las mantenciones, por ejemplo, el tema del plazo que se extiende o el kilometraje, en el fondo obedece a la lógica más bien de las garantías voluntarias, y habría que volver a hacer el ejercicio de ver cómo compatibilizan ello con las nuevas propuestas que acabamos de ver hace un par de momentos atrás en términos del inciso 8º y el inciso 9º del artículo 21. Eso es una forma de aproximarse al problema, que es desde el punto de vista de ofrecer un resguardo respecto de la calidad del producto, entendiendo que ahí hay un problema, entendiendo que el problema está en la calidad del producto, y es por eso que es necesario ejercer en el fondo o extender o regular, dicho de otra forma, ¿cierto? De una forma distinta a lo que ya la ley general establece. Otra cosa distinta es decir, bueno, además de eso se refuerza el deber de información, porque también existe una brecha en términos de lo que el consumidor entiende, comprende, que es un segundo nivel de información en relación a las mantenciones obligatorias. Yo puedo complementar lo que hasta ahora se ha dicho, que los problemas que al menos se conocen en la jurisprudencia, y esto me parece importante destacarlo, en materia de garantía legal, efectivamente son problemas de automóviles, pero no son problemas que digan relación con el kilometraje o las mantenciones, son problemas con defectos propiamente de automóviles, qué sé yo, que el motor no funciona, que no era el vehículo encargado. Entonces parece ser que las ambas regulaciones apuntan a intentar solucionar el problema, pero con aproximaciones diversas. Y en ese sentido, habría que estudiar bien en el fondo el problema que existe para ver el objetivo que hay detrás de esta política pública. Eso, presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Se ofrece la palabra.
Se ofrece la palabra. Presidente. Senadora. Gracias, presidente. Yo no sé si ya leyeron todas las indicaciones que hay en este artículo. Yo me inclino a apoyar lo que dice el senador Arboe en esta materia y que quede claro, efectivamente, quede claro que si se opta por la garantía extendida al proveedor, no obstan ni se suspenden los derechos legales que tiene la persona, tal como lo hicimos en la discusión anterior. Presidente. Senador Durana. En relación a la indicación que nosotros presentamos en el transcurso de este proyecto, obviamente que uno tiene muchas veces la mirada de regiones y por lo tanto el asegurar que el adquirente pudiese ofrecer una libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención del bien es justamente porque la realidad de las regiones más grandes es distinta a la realidad que tienen las regiones más pequeñas. Entiendo que la presentación hecha por el Ejecutivo focaliza en parte desde el punto de vista de la información de lo que se debe mantener y registrar justamente con el objetivo de no perder las garantías. Yo creo que el punto central de cualquier persona que adquiere un vehículo 0 kilómetros trata siempre de hacer sus mantenciones y hacer todos sus procesos y procedimientos tratando de, dado el costo que tiene un vehículo de estas características, tratando nunca de perder la garantía que ofrece el bien o el distribuidor. Además, las regiones extremas, en especial Arica, Magallanes, Tarapacá, tienen zona franca, entonces también tenemos distribuidores que venden vehículos de segunda mano. Por lo tanto, eso también es una mirada de lo que debiese ser esta garantía del consumidor. En general, esos vehículos no vienen con garantía, es decir, es mínima la garantía que se establece y finalmente tampoco vienen con un listado de mecánicos o de talleres autorizados. Por lo tanto, yo me sumo a buscar una fórmula de consenso en torno a lo que finalmente el impacto que va a producir esta ley, que está destinada fundamentalmente a la adquisición de bienes que tienen garantía legal e incluso garantía extendida, versus en algunas regiones lo que también se establece en función de estas zonas francas que existen. Así que yo en términos concretos me abro a poder buscar un consenso que permita conciliar ambas situaciones. Eso, presidente. Ok, se ofrece la palabra. ¿Qué opina, presidente? ¿Perdón? ¿Qué opina usted, presidente? No, es que bueno, sí, pues trabajemos un texto de consenso conforme a lo que propone el senador Durana. Yo insisto que el estándar que estamos regulando en la última propuesta es muy bajo, muy mínimo. No quiero desmerecer su importancia, pero que a uno le informen cuántas mantenciones tiene que hacer el vehículo, cada cuántos kilómetros. Eso ya de hecho ocurre por regla general. Y si está establecido la ley, bienvenido sea. Pero no creo que haya un cambio sustantivo respecto del marco regulatorio actual. Estoy de acuerdo. Por el contrario, lo que había propuesto la Cámara y el Senado, o había aprobado en general, y la indicación de los senadores, establecía algo que es bien importante, porque, a ver, yo comparto que hay un riesgo de quien hace la revisión, y la mantención particularmente, más que la revisión, la mantención. Pero si no hay un nexo causal
la pregunta es ¿por qué no habría de operar la garantía? Por el solo hecho de que la mantención se hizo en un lugar distinto, y si lo que falla ni siquiera tiene que ver con algo que está dentro de, o sea, por decirlo de una manera, si hay un elemento del vehículo que tiene una duración de 5 años, por decir algo, y a los 6 meses, digamos, se rompe o falla, y porque la mantención la hizo en otro lado, entonces no opera la garantía. Entonces, ahí donde a mí me parece que lo único sería que, además asociado al tema de la libre competencia, que el vendedor dijera las mantenciones se pueden hacer en estos lugares, pero además respecto de talleres independientes les proporcionaran la información técnica para realizar la mantención conforme a los estándares que establece el fabricante. Está claro que, bueno, eso tiene que ver con un tema de cultura, de evitar el alambrito, todas esas cosas que todos sabemos que lamentablemente ocurren en Chile. Pero creo que deberíamos tender hacia eso. Es decir, deberíamos tender a que hubiera cierto grado de competencia en las mantenciones, obviamente con los estándares que establece el fabricante, y que por tanto estos pueden ser proporcionados no solo a los talleres que tienen algún tipo de vínculo con las empresas que importan y venden, sino que pueden establecerse mayores grados de competencia. Ya, pero ese es otro tema. Pero al menos me parece que nosotros deberíamos transitar hacia una norma que incorpore en parte lo planteado lo aprobado por el Senado, porque si es solo un deber de información me parece que es muy bajo el estándar. Estoy de acuerdo. Sí. Intermedio, presidente. Sí, adelante. Señor Otero, que no lo veo, sí. No lo veo para atrás. Adelante, señor Otero. Me gustaría quizás solamente hacer hincapié en por qué nosotros creemos que este nuevo deber de información sí sería efectivo, y explicar cómo nosotros pensamos que esto se haría en la práctica. No sé si ustedes se han fijado, pero hace un tiempo entró en vigencia una normativa del Ministerio de Transporte que obliga a todos los automóviles a informar el consumo promedio del vehículo y las emisiones, etcétera. Y cuando uno va a las tiendas, tiene un papelito pegado en el parabrisas del vehículo. Nuestra idea justamente es hacer algo similar, donde el consumidor tenga siempre acceso a la información de manera previa y súper transparente de no solamente el número de las mantenciones, sino que el número de talleres autorizados, porque hoy día pasa que, como bien decía el senador Durana, uno puede ir a comprarse quizá una marca Chevrolet y que haya un solo concesionario autorizado en la región. Y la verdad que los consumidores hoy día eso en general no lo preguntan. Uno va a comprar un vehículo y después se da cuenta que hay un solo taller autorizado, y nosotros creemos que es súper bueno que eso el consumidor tenga la transparencia absoluta antes de realizar compra, de no solo saber si tiene que hacer mantenciones en vez de 10.000 kilómetros cada 15.000, que es un ahorro, sino que además él sepa que en su ciudad hay 2 o 3 talleres autorizados para llevar a hacer las mantenciones, porque esto es información que hoy día si uno la busca es casi imposible de obtener. Pues yo hice el análisis, hicimos el estudio, y cuando uno quiere ver cuáles son los talleres autorizados de Chevrolet, por ejemplo, en Santiago, esa información no está abierta al público, no es accesible. Entonces, a nuestro juicio, este nuevo deber de información sí sería de mucha ayuda para los consumidores, e incluso podría fomentar la competencia, porque efectivamente si hay una marca, pongamos una marca X que tiene un solo taller autorizado en una ciudad versus una marca que tiene 5, creemos que los consumidores debiesen preferir quizás la marca que tiene más talleres, y que por lo tanto debiesen tener precios más competitivos. Y esto obligaría quizás a las marcas a ponerse a las pilas de tener que autorizar otros talleres, porque claramente van a ofrecerle peores condiciones a un consumidor si es que hay un solo taller versus a que si es 5. Entonces, nosotros creemos que este deber de información, en resumen, sí puede ser muy valioso para las personas, independiente de toda la otra discusión de garantía legal que se está dando en este artículo, pero insistimos en que creemos que es un avance bastante grande que debiese considerarse este acceso a la información que hoy día no existe y que es bastante relevante. Gracias, presidente. Gracias, señor Otero. Entonces, estamos de nuevo, o sea, ya, acogemos lo del, perdón, senador Rincón, y después yo hacer una propuesta. Presidente, yo tengo lamentablemente que salirme de la sesión, no puedo seguir. Yo le había dicho que tenía una hora al médico y la logré correr, pero no tengo más alternativas. Así que disponible para lo que se estime. Entiendo que usted va a pedir que busquemos una redacción que recoja lo que he discutido ahora en la comisión.
Sí, vamos a trabajar una redacción, igual que la anterior. Entonces pasemos al siguiente. Gracias, Lo presidente. hace lo que propuso el senador Durán. Pasemos al siguiente, Pedro, por favor. Perfecto. Ahora nos vamos al artículo 15 bis. Es una propuesta del senador Arboe que fue aprobada, pero sí corresponde ver una redacción final en base a las últimas sesiones, siempre sobre la base de la propuesta del senador Arboe. En la columna de la derecha, la Secretaría propone una redacción en que toma esta propuesta, pero elimina su inciso final a raíz de algo que levantó el senador Galilea y que la comisión estuvo de acuerdo, y también acogiendo la indicación del número 7T del senador señor Elizalde. Si quiere le doy lectura. 15 bis. Las normas relativas al tratamiento de datos personales o comerciales de los consumidores y sus operaciones, contenidas en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, en especial en el título tercero de la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, y demás normas legales relacionadas, se considerarán normas especiales de protección de los derechos del consumidor, especialmente para los efectos de los dispuestos en los artículos 2 bis y 58 de la presente ley. Los proveedores que realizan el tratamiento de datos personales referidos a obligaciones de carácter comercial deberán dar estricto cumplimiento a las normas señaladas en el inciso anterior. Para estos efectos, deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la reserva en el tratamiento de datos, con especial resguardo respecto de los fines para los cuales fue autorizado por su titular. En el supuesto de que los proveedores reporten una violación de seguridad de sus bases de datos o de aquella de las que se sirvan y que contengan información de sus clientes o usuarios, será mandatoria la entrega de información a los consumidores de lo ocurrido dentro de 24 horas contadas desde el referido reporte. Esta comunicación se deberá efectuar de forma digital e incluirá las medidas de seguridad adoptadas en momentos previos y posteriores a la ocurrencia del hecho. En caso de no prosperar esta vía de contacto, esta misma información se pondrá en conocimiento del consumidor a través de medios físicos, telefónicos u otros idóneos que garanticen celeridad dentro de un plazo de 72 horas contado del reporte señalado en el inciso anterior. Las consultas y reclamos suscitadas con ocasión de este tipo de incidentes se canalizarán a través del servicio de atención a los clientes que disponga cada proveedor. Eso es, presidente, señor senador. Se ofrece la palabra. Bueno, a mí me parece muy buena la propuesta. Tengo una sola duda en el inciso segundo, que se refiere a cuando dice obligaciones referidas, los proveedores que realicen el tratamiento de datos personales referidos a obligaciones de carácter comercial. Yo le eliminaría la expresión referidos a obligaciones de carácter comercial y le dejaría todo tal como está. Porque puede haber otro tipo podría haber información, digamos, que pudiera ser utilizada o que debiera ser utilizada conforme a lo que establece la ley, y creo que eso lo restringe de una manera, a mi entender, innecesaria. Entonces, salvo con ese cambio, creo que está muy buena la propuesta porque me incorpora lo que planteamos en la discusión y todo lo demás. Entonces, lo que yo propongo que diga es: los proveedores que realicen el tratamiento de datos personales deberán dar estricto cumplimiento a la norma señalada en el inciso anterior. Presidente, por su intermedio. Sí, adelante, y después senador Arboe. Director y senador Arboe. O senador Arboe primero y después director. No, director no. No, director. Ahí sí, presidente. Nosotros mandamos una minuta en el sentido que va básicamente lo que usted ha señalado. Nosotros creemos que la mención a que sean datos de carácter comercial
restringe la acción, sobre todo indemnizatoria, de forma colectiva, donde los legitimados activos no son no solamente el SENAC, sino que también los mismos titulares de estos datos con efecto erga omnes en acciones de clase o también a organizaciones de consumidores. Y para dar solamente algunos datos, en la línea de lo que usted señalaba, el SENAC ha realizado 4 acciones que fueron bien difundidas respecto a vulneración del tratamiento de datos personales en el ámbito de las relaciones de consumo, ¿cierto? El más conocido, el caso Cartolazo del Banco de Chile del año 2012. También hubo un caso importante de filtración de datos personales por la empresa Claro de Telecomunicaciones en el año 2013. También de cláusulas abusivas del tratamiento de datos personales y otras malas prácticas en la empresa Ticketmaster en el 2016. Y por último también cláusulas abusivas también en el tratamiento de datos personales por la empresa Cofisa ABCDIN el año 2016. Estamos hablando del primer caso 52.000 afectados, la segunda casi 4.500 afectados y así un volumen importante. Se obtuvieron importantes montos de compensación y las filtraciones de datos no se referían a aquellos de carácter comercial, sino que de otra naturaleza. Creemos que restringiría esa mención solamente a los datos de carácter meramente comercial, dado que estas filtraciones, el caso Cartolazo, por ejemplo, que es ampliamente conocido, es básicamente la cartola de un titular de un cuenta correntista del banco, de un cliente, le llegó a otro cliente, ¿cierto? Y la naturaleza de la información es bastante amplia que se filtró, y la afectación de este tipo de infracciones masivas está recogida en la ley del consumidor desde el punto de vista de las indemnizaciones del daño moral colectivo, que está establecido con un procedimiento especial, incluso para reservas, en la ley del consumidor, que fue recientemente reformada el año pasado con la ley 21.081. Por tanto, al igual que usted señaló, nosotros estamos absolutamente de acuerdo y conteste en que se requeriría no circunscribir, porque con eso, y el SENAC tiene procesos en curso, estos se han resuelto, estos 4 que mencioné, pero hay procesos en curso como la demanda contra Correos de Chile, en los cuales podría haberse afectado por esta restricción solamente a los datos de carácter comercial, y recordemos que el titular tampoco, o el consumidor no tiene claridad respecto a la naturaleza del dato, simplemente reclama al SENAC y busca, en este caso, las compensaciones que establece la ley, y el SENAC no tiene ninguna posibilidad legal, ni ánimo tampoco, de erigirse en una agencia, en un servicio público que suplante la protección de los datos personales. Lo que ocurre es que la ley establece que tiene la facultad de presentar demandas colectivas cuando se han verificado las infracciones, y eso está ampliamente tratado también en la historia de la ley 21.081, en relación a cómo operan estos procedimientos sancionatorios, que finalmente no quedaron recogidos en la ley del consumidor y por tanto está de buena forma tratado y resuelto en esa ley, y eso es lo que quería mencionar, presidente. Muchas gracias. Senador Arboe. Sí, presidente. Yo aquí me voy a permitir discrepar del director, en el sentido siguiente. Las acciones que ha emprendido el Servicio Nacional del Consumidor con ocasión de la filtración de datos se circunscriben regularmente a las relaciones de consumo, porque el rol del Servicio Nacional del Consumidor y la legitimación nace a partir de una relación de consumo. Es decir, yo si no tengo una relación de consumo con algún tipo de institución, no puedo recurrir al SENAC, primer punto. Segundo, dicho lo anterior entonces, lo que ocurre es que frente a la inexistencia en la ley 19.628 de una autoridad pública encargada de la supervigilancia de la industria de protección de datos, de industria de tratamiento de datos personales, evidentemente lo que ha ocurrido es que, me parece adecuado, el Servicio Nacional del Consumidor ha ido extendiendo su potestad legítima para efectos de poder dar algún grado de protección. El gran pecado que tiene la ley 19.628 es la inexistencia de una autoridad, tal como lo ha hecho, por lo demás, el Consejo para la Transparencia, quien, sobre la base de una interpretación extensiva de una norma de su ley orgánica, ha permitido que ellos se elijan como los, comillas, reguladores de la protección de datos en el ámbito del sector público. Pero en Chile, técnicamente, jurídicamente e institucionalmente, no existe una autoridad en materia de protección de datos. Y así ha sido refrendado en todos lados. Y es por eso la importancia del proyecto que está hoy día en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, porque consagra una autoridad. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Es que de
ampliar el ámbito de aplicación, ya no solo a las obligaciones de carácter económico, bancario, comercial, que son las establecidas o reguladas en el título tercero de la ley 18.628, paréntesis, que no se toca en el proyecto de ley de protección de datos personales, lo que estaríamos permitiendo en la práctica es que el CERNAC fuera, comillas, la autoridad de protección de datos. Y yo no estoy disponible para eso. ¿Por qué? Porque no creo que los datos personales, o perdón, no es que no crea, estoy convencido, y así lo establece la doctrina, la jurisprudencia, los principios internacionales y las reglas internacionales, incluido el GDPR europeo, que es en el cual se va a basar nuestro modelo de aplicación. No se puede circunscribir la existencia de datos personales a las relaciones de consumo. Las personas somos mucho más que consumidores, somos ciudadanos. Y este es un derecho que además está recientemente, en virtud de la ley 21.096, consagrado como derecho constitucional en el numeral cuarto del artículo 19 de la Constitución Política. En consecuencia, establecer que la autoridad de datos para estos efectos sería el Servicio Nacional del Consumidor sería consumizar, digamos, los derechos y reducirlos. Y yo creo que esto es un derecho fundamental, casi una especie de atributo de la personalidad que debe ser protegido. Nosotros habíamos hecho una propuesta al respecto, que no es la que está en pantalla, que es, evidentemente mantiene el hecho de que se circunscriba a los datos de carácter comercial, pero establece no solo la obligación de informar, sino la obligación también de respetar el principio de finalidad, cosa que la propuesta que está aquí planteada no lo consigna. Nos hacíamos cargo también... Hay que agregar eso, habría que agregarlo de finalidad, Felipe. Sí, también nos hacemos cargo de lo que ha planteado en su oportunidad el senador Aguilera, e incluso en la extensión del plazo, toda vez que evidentemente lo que se planteaba originalmente no era muy adecuado. Así que tenemos una propuesta de redacción, que no es la que está en pantalla, pero la diferencia de fondo la mantenemos. Yo no puedo, como digo, más allá de que haya procesos en curso, bueno, esto es porque en definitiva... hay una norma que hoy día está siendo utilizada frente al vacío institucional de la protección de datos, pero de ahí a institucionalizarlo, esto solo nos obligaría a que en el proyecto de ley de protección de datos que está en la Comisión de Hacienda, tuviéramos que después derogar el artículo 15 bis o establecer una modificación a esta norma, porque lo que no puede ocurrir es que tengamos doble competencia en estas materias. Presidente, por su intervención. Director. Sí, gracias, presidente. A ver, yo creo que con el senador Arboe estamos de acuerdo en lo fundamental, que es básicamente que no haya duplicidad de funciones y que básicamente el CERNAC, en este caso, no se erija como agencia protectora de datos personales. Y eso está ampliamente tratado en la tramitación de la ley 21.081. De hecho, en la historia de esa ley, la historia de esa ley refleja la participación de distintos gremios de empresas de distintos sectores regulados, principalmente telecomunicaciones, sanitarios, eléctricos, que hablaban precisamente de la duplicidad de funciones del CERNAC. Y se debatió en torno a aquello y se resolvió que no existe tal duplicidad y tampoco existiría tal duplicidad en relación a la ley 19.628, ya que el CERNAC no busca perseguir las infracciones, las sanciones por vulneración de los derechos particulares regulados por una ley sectorial, sino que más bien lo que busca el CERNAC es el resarcimiento, es la compensación a los afectados. Eso en materia sanitaria, en materia eléctrica, en materia de telecomunicaciones, ya que esas agencias, servicios públicos, superintendencias, reguladores sectoriales, no detentan la acción colectiva, es decir, aquella que busca el resarcimiento. Y eso aplica también en materia de Decreto Ley 211, es decir, de libre competencia. En libre competencia, la Fiscalía Nacional Económica persigue la sanción, que se aplique la multa, que se reconozca y declare la infracción a un ilícito anticompetitivo, y el CERNAC luego, cuando eso está constatado, va con una acción colectiva para establecer el resarcimiento, la compensación, la indemnización de los afectados. Lo mismo opera con todas las leyes especiales, con la 19.628, el decreto de ley 211, la norma eléctrica, sanitaria, telecomunicación. En eso yo creo que podemos estar todos tranquilos que eso se resolvió debidamente en la ley 21.081 y de hecho incorporó un artículo que era el 50p que se refería a los procedimientos sancionatorios cuando el CERNAC iba a tener una facultad de procedimiento administrativo sancionador que quedó eliminada por parte del Tribunal Constitucional. Entonces lo que ocurre acá es que el CERNAC no es que persigue donde hay un vacío. Lo que hace el CERNAC es que busca el resarcimiento
respecto de una sanción que no la persigue el CERNAC, sino que eventualmente la pueden perseguir particulares y a futuro la va a perseguir una agencia protectora de los datos personales. El CERNAC no está suplantando, por el contrario, le corresponde luego de que se haya verificado la infracción, perseguir las indemnizaciones, y eso está recogido en el artículo 2 bis y en el artículo 58 bis de la Ley de Consumidor, de aplicación amplia para todas las normas sectoriales. Por tanto, la historia de la ley de la 21.081 es bastante rica en cómo se elimina cualquier posibilidad para que haya duplicidad de funciones. Yo creo que en eso quiero dejar tranquilo al senador Arboe, que eso no va a ocurrir. Ahora, lo que sí procede es que, como cualquier ley especial... Sí, perdón. Solo un punto. Lo que pasa es que yo participé activamente a la 21.081, como usted le consta, en la Comisión de Constitución. Y nos encargamos justamente de dejar eso. Si la diferencia está en que en el caso de la industria de telecomunicaciones, servicios sanitarios, servicios eléctricos, existe una relación de consumo. En el caso de datos personales puede no existirla. De hecho, por ejemplo, una persona hoy día podría estar siendo afectada en su vulneración, o puede ser vulnerado a sus datos personales sin tener ninguna relación de consumo con el cliente. Entonces, ahí se produce una diferencia respecto de la otra situación. Y más allá del tema de la duplicidad, el tema de fondo está bien, en la acción colectiva no hay problema, pero ¿qué va a ocurrir en términos individuales? A mí lo que me preocupa es que no es un problema suyo, es un problema que tenemos hoy día institucional. Al no tener una institucionalidad, al igual que la superintendencia de telecomunicaciones, sanitarias, que se encargue de esta supervigilancia, me produce una preocupación que vamos a tener que modificar una vez que se apruebe otro proyecto. Esa es mi preocupación. Presidente, por su intermedio. A ver, el primer argumento que señala el senador Arboe se ha relativizado un poquito con la entrada en vigencia de la ley que él plantea, que es la 21.081. Recordemos que en materia de libre competencia hay afectaciones, atentados de libre competencia, donde no necesariamente hay una relación de consumo directa. Por ejemplo, el fallo que obtuvo el CERNAC el año pasado en relación a la colusión de las farmacias, que se otorgó una compensación para aquellos que no habían comprado en ninguna de las farmacias. Entonces, también el ámbito del consumo puede ser un poquito más amplio. Ahora, aquí yo creo que el punto central no es ese, sino que el punto central es que, si bien tanto las organizaciones de consumidores como el CERNAC detenta la acción indemnizatoria luego de verificar la infracción, eso está medianamente tratado en términos de que no hay duplicidad de funciones. El punto es que con esta redacción lo que puede ocurrir es que el consumidor se vea amparado por una acción colectiva para obtener su compensación después de lo sancionatorio y de la declaración de la infracción respecto a determinados datos que son de carácter comercial, y otros datos no va a tener ese mismo herramienta jurídica para obtener compensación. Entrando a los casos que nosotros comentamos, por ejemplo, el caso del cartolazo del Banco de Chile, claro, la naturaleza de los datos no son comerciales, digamos, son datos más bien de índole personal de los clientes, digamos, que tuvo acceso por una falla, un defecto del proveedor. Entonces, yo creo que si bien podemos aplicar el mismo estatuto, el mismo régimen que se establece respecto de cuando se establece la infracción sectorial y cuando, afectando a consumidores, tiene la posibilidad de acceder a un procedimiento colectivo de resarcimiento que es transversal respecto de todas las leyes sectoriales, y por tanto sin restringirlo respecto a la naturaleza de la infracción, creemos que queda bien resuelto el problema y no hay riesgo de que exista una duplicidad de funciones, que creo que es lo que todos queremos resguardar. Presidente, el senador Arboe así lo ha manifestado, así que creo que estamos en esa misma línea, presidente. Mira, yo me voy a dar la palabra. Yo, comparto una cosa que dijo Felipe Arboe respecto del tema de la finalidad, que deberíamos precisar, que es para qué se ocupan los datos. Pero en los otros temas tengo una opinión distinta, más bien coincido con lo que planteó el director de CERNAC. ¿En qué sentido? En el sentido que, a mi entender, si es que nosotros dijéramos que los proveedores que realicen el tratamiento de datos personales referidos a obligaciones de carácter comercial deberán dar estricto cumplimiento a las normas de análisis anterior. En consecuencia, si es que no se refiere a obligaciones de carácter comercial, ¿podrían darle un tratamiento contrario a lo establecido en el inciso primero? Eso me parece una contradicción. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a la competencia, ya hay ejemplos en que esto se ha debatido, por ejemplo, respecto a las competencias que tiene la Comisión para el Mercado Financiero y las que tiene el CERNAC. Y también se dio este debate de
la doble competencia, la doble sanción, etc. Y lo que se ha entendido que son facultades concurrentes, que requieren coordinación, pero son concurrentes porque protegen a las personas desde ópticas distintas. Sí, po. Y por tanto son complementarias. ¿Requieren coordinación? Sí, hay que establecer los mecanismos de coordinación, pero está claro que el CERNAC protege de una perspectiva distinta de lo que podría proteger eventualmente una agencia de protección de datos que se genere, que se está debatiendo. Y además esa institucionalidad todavía no se crea. Entonces, mientras no se crea, tenemos que regular. Si después hay que hacer los acomodos necesarios, yo no sé si sea la derogación la alternativa, pero podrá hacerse la adecuación normativa que corresponda. Pero yo avanzaría en esta materia. La competencia del CERNAC no implica negar la necesidad de la Agencia de Protección de Datos Personales, en absoluto. Al contrario, o sea, el CERNAC tiene que proteger en este ámbito, pero el otro desafío es mayor, y es evidente que la Agencia de Protección de Datos Personales debe tener una institucionalidad propia y un marco, por cierto, mucho más ambicioso en términos de incluso las herramientas de protección que las que puede tener el CERNAC en su especificidad. Entonces, yo creo que no hay contradicción, pero es evidente que las personas proporcionan datos en su condición de consumidores. Ni siquiera necesitan de los datos que le están proporcionando un tercero, porque lo que a ellos les interesa efectivamente es perfeccionar un determinado contrato, comprar un determinado bien, contratar un determinado servicio. Y en esa condición están desprotegidos, porque podrían incluso proporcionar información que va más allá de la que necesita el proveedor, o que el proveedor podría destinar a fines distintos. Entonces, podríamos decir que las relaciones de consumo son un espacio en que se genera, obviamente, la proporción de datos, probablemente fuera del Estado, fuera de lo que la población que el Estado tiene a las personas, entre particulares, esta sea podríamos decir, el espacio donde existe mayor proporción de datos personales, mayor entrega de datos personales. Y por tanto se requiere obviamente un marco de protección, un marco de protección que sea muy estricto. Y eso no opta a lo otro, insisto. Lo otro, perdón, le voy a hacer una pregunta al senador Arboe, pero nada que solo por saber, y vamos a tener que levantar la sesión porque ya estamos en la hora. ¿La agencia de datos personales o de protección de datos va a ser una agencia distinta o va a ser una institución ya establecida en nuestra legislación? Bueno, yo perdí 3-2 en la Comisión de Constitución. Salió de la Comisión de Constitución que fue el Consejo de Transparencia, pero evidentemente los últimos acontecimientos... Estoy con usted. Estoy con usted. Debería haber sido otra institución. Además, usted sabe que el expresidente del Consejo de Transparencia hoy día se fue a trabajar al estudio que hace lobby por Google. Entonces tenemos un problema. No parece adecuado. Un dato... En ese punto, senador Arboe, estoy completamente con usted. Tenía sentido crear una institución mucho más fuerte que el Consejo de la Transparencia. Sí, yo creo que además en total la diferencia son 800 millones de pesos al año. Esa es la diferencia, el argumento que dio el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Pero mire, solo un punto para decirle al director de CERNAC. Su segundo apellido es Montt, ¿o no? ¿Lucas? Sí, senador. Ya. Solo quiero comentarle que sería bueno que como CERNAC no quedaran mirando al techo con una página que se llama nombre.root.y-firma.com. Lucas Ignacio del Villar Montt, aquí tengo el root, tengo su dirección particular y su número de teléfono. Con el solo hecho de ponerlo sin ningún tipo de identificación. O sea, por ahora, y si usted dice que el CERNAC tiene competencia en algunas materias en que ni siquiera son consumidores, creo que sería clave que, por ejemplo, ejercieran esa función, porque la pregunta es quién ha validado, dónde está la fuente de legitimidad de ese tratamiento de datos. Mientras no tengamos agencia de protección de datos, podrían ustedes tomar la fuerza y echarla adelante, porque esto me parece extremadamente delicado, porque si usted pone el presidente de la República o pone el nombre de un fiscal del Ministerio Público, también aparece su dirección, con las consecuencias incluso de seguridad que puede traer para él. Buen punto. Incluso, es más, yo creo que hay que regular la publicación del padrón electoral, porque se publicó el padrón electoral precisamente para... ¿Me escucha, no? Sí. Sí. Se publicó el padrón electoral para su fiscalización y se publica con toda la información. Eso debería ser regulado de alguna forma.
Sí, de hecho, Ya, mire, doy un dato adicional, Álvaro. Eso fue por dos razones. Uno, porque la ley establece, y dos, porque el Consejo de Transparencia, en una resolución del año 2011, que yo critiqué mucho, validó la publicación. Lo más delicado, que la gente no sabe, es que el padrón electoral, desde la inclusión del voto asistido, establece incluso algún tipo de discapacidad que puede tener una persona, o capacidad diferente. Y lo que ha ocurrido, yo recuerdo cuando era diputado por Santiago, que personas que tenían problemas de prótesis, les empezaron a llegar publicidad de prótesis a partir del padrón electoral. ¿No? Es muy delicada la situación. Entonces creo que uno debería regular esto en su conjunto. Por eso me preocupa que seamos dispersos en esto. Mire, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y deberíamos sesionar.